Hola a todos, bienvenidos a este video donde continuaremos con el estudio de la estadística descriptiva, en este caso estudiando un tema de vital importancia al interior de la estadística, que son las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad son tan importantes porque en esencia permiten determinar si los datos que yo estoy considerando se ajustan o no, o qué tanto se ajustan a una normal estándar. Recordemos que la normal estándar es la distribución o una de las distribuciones más importantes, pues digamos, gracias al teorema del límite central, es donde tiende el promedio cuando n tiende a infinito, el promedio normalizado cuando n tiende a infinito. Pero más allá de eso, digamos, es muy importante porque establece una división entre la escogencia de los métodos de estudio de los datos. Pues en el hipotético caso donde se tenga normalidad en los datos, pues es posible o no determinar si se aplicarán métodos paramétricos o no paramétricos. En este orden de ideas, pues debemos saber si en efecto mis datos se comportan o no de manera normal. Para esto, digamos, siempre se va a trabajar, digamos, con pruebas que han sido desarrolladas a lo largo, pues, de los métodos estadísticos, que van a decir qué tanto mis datos se parecen o no a una normal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber esto? Pues habitualmente aparece una prueba que es supremamente clásica, que es la prueba de Shapiro-Wiley. Esa prueba de Shapiro-Wiley funciona muy bien para una cantidad pequeña de datos, o sea, tiene una sensibilidad muy alta cuando tengo pocos datos. Y vamos a ver una segunda prueba, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que tiene de pronto una sensibilidad menor a pequeños datos, pero se comporta bien para una cantidad mayor de datos. Para hacer estas pruebas de normalidad, es importante mencionar que la prueba de Shapiro-Wiley está cargada por defecto en el R, pero digamos, hay otra, al trabajar con otras pruebas, se hace necesario pues el trabajo de otros paquetes. Esos otros paquetes está, por ejemplo, el NOR-TEST, pruebas de normalidad, y habitualmente, pues si no está precargada en su RStudio, pues se hace a través de la búsqueda aquí en la parte de install, NOR-TEST, ahí aparece. Entonces sencillamente le decimos que por favor la instale, y después de que se instale, pues sencillamente se selecciona. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos hacer, por ejemplo, es bastante sencillo, digamos, una prueba de Shapiro. En este caso vamos a ingresar la prueba superficie, digamos la variable superficie, que es la que estamos trabajando, y ahí vamos a decir que en efecto el p-valor es extremadamente pequeño. Digamos, ¿qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una prueba de normalidad, la hipótesis nula siempre va a ser que se tienen, digamos, hipótesis de normalidad versus la hipótesis alternativa, y es que no se tiene. Entonces recordemos que el p-valor es la probabilidad de que la hipótesis alternativa ocurra. Entonces, digamos, bueno, es la región, perdón, establece, digamos, el límite, digamos, de la región de aceptación o de rechazo de la hipótesis nula. Eso quiere decir que prácticamente acá, pues bajo esta hipótesis, lo que nosotros podemos determinar es que entre más grande sea el p-valor, más parecidos son mis datos de normalidad. Eso quiere decir que al tener un p-valor de una prueba de normalidad, pues de este sentido tan pequeño, vamos a decir que es absolutamente imposible que se tenga hipótesis de normalidad en este caso. ¿Y eso cómo lo conformamos? Pues a través de la gráfica del histograma, pues digamos de esa variable, que me dice que en efecto, cuando nosotros la realicemos, pues nos damos cuenta que aquí no hay absolutamente ningún sentido de normalidad. Digamos, esto es demasiado parejo y por lo tanto no tiene, digamos, el comportamiento usual de lo que sí debería ser una campana de Gauss. Entonces automáticamente estos datos no se parecen en lo absoluto a una prueba normal, y por lo tanto es que este valor es absolutamente pequeño. La segunda prueba es la de Shapiro-Wiley. Se hace a través de este comando que es lilie.test. Aquí hay que tener claro, hay que tener cargado eso, y si de nuevo ponemos superficie, pues vamos a dar cuenta que ninguna de las dos pruebas es adecuada.
O sea, en ambos casos aparece un p-valor absolutamente pequeño, lo que me está diciendo es que es casi factible que vaya a rechazar la hipótesis nula. Recuerden, entre más pequeña sea el p-valor, con más certeza yo voy a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto voy a decir que no tienen hipótesis de normalidad. Entre más grande sea el p-valor, o sea, más cercano esté al 1, pues voy a poder afirmar con mayor certeza que no puedo rechazar la hipótesis nula y por lo tanto pues podría tener mayor indicio de normalidad. A estas son esencialmente las dos grandes pruebas, una que sería la prueba de Shapiro y la otra que debe ser la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Las dos, pues en este caso me están diciendo que es absolutamente inviable asumir normalidad en los datos, hecho que se comprueba en el histograma. De nuevo, no tiene el comportamiento. La tercera manera de tratar de revisar eso es a través del gráfico QQ-Norm, o la gráfica que me permite o que grafica cuantil a cuantil los datos de la muestra versus los datos teóricos de la distribución normal. Entonces, en efecto, pues si uno pone un gráfico de este estilo de QQ-Norm de superficie, pues lo que vamos a parecer es que en efecto esto no tiene ningún tipo de hipótesis de normalidad. ¿Cómo hacemos para confrontar esto? Habitualmente lo que se hace es graficar la línea, una línea que precisamente trata de estimar, digamos, o de ver la proximidad que hay entre los cuantiles teóricos y los cuantiles de la muestra. Habitualmente uno le pone un color diferente, en este caso uno puede poner color 2 para que quede en rojita, y me dice, vean, acá de mis datos, si hubiese hipótesis de normalidad, deberían estar muy pegados, porque los cuantiles deberían parecerse. Entonces, en ese orden de ideas, entre más se aleje, digamos, estos gráficos de los cuantiles de la línea que debería seguir, pues nos está indicando que en efecto hay menos hipótesis de normalidad. Entonces este hace una tercera gran indicio de lo que va a ser la normalidad de los datos. En este caso me está diciendo que esto es un desastre de normalidad, ya sea por las dos pruebas, tanto por Shapiro como por Kolmogorov-Smirnov, me está diciendo que no hay normalidad de ninguna manera, y eso se confirma a través de nuestro gráfico QQ-Plot, o digamos de nuestro gráfico QQ normal, que en esencia me está diciendo que hay una gran separación de los datos cuantil a cuantil y que por lo tanto, digamos, no hay una relación que se debería asumir. Para explorar más ejemplos, digamos, de estas pruebas de normalidad, debemos recordar que R tiene precargado unas bases de datos. Estas bases de datos, pues nosotros podemos utilizarlas como ejemplo. Entonces vamos a tener acá una base pequeña que se llama cars, sencillamente la llamamos cars, y de nuevo él nos va a decir hay dos variables, ambas cuantitativas, una que se llama speed y otra que se llama me imagino que velocidad y distancia, de obviamente 50 observaciones. Nosotros queremos ver, por ejemplo, la normalidad de cada una de estas, entonces vamos a analizarlos. Vamos a hacer primero una cuestión a través del histograma. Entonces recordemos que sencillamente yo la puedo llamar como cars, llamo a la base de datos, apenas ponga el signo peso, él me va a aparecer las dos variables que tiene. Entonces vamos a empezar con speed. Cuando yo hago eso, pues me doy cuenta que esto ya tiene un poco más de forma, digamos, de normalidad, tiene como un poco más de forma de campana de Gauss, y por lo tanto uno podría pensar que pues esta de acá pues tendría unos resultados un poco más cercanos. Entonces podría correr la prueba Shapiro sobre cars speed. De nuevo recuerden, esto está precargado, ustedes podrían replicar este ejercicio, digamos, si nos está diciendo que el p-valor es 0.45. Habitualmente si el p-valor es superior al 0.05, que es el 95% de confianza, vamos a nosotros a indicar que tenemos indicios de normalidad. Entonces aquí ya tenemos un muy buen indicio de normalidad, pues no es tan fuerte, pues es superior al 0.05, podríamos afirmar que tiene una hipótesis de normalidad. Si la corremos a través de la prueba de Shapiro-Quay, digamos de nuevo, para cars speed, que es la que estábamos trabajando, nos vamos a dar cuenta que es de 0.8068. Entonces habitualmente la prueba de Shapiro, pues digamos, es un poco más sensible a una cantidad menor de datos. Por lo tanto, pues aquí esta nos está diciendo claro, pues él tiene pocos datos, 50, entonces él bota un p-valor más grande,
lo cual pues sigue comprobando que hay indicio de normalidad. Ahora grafiquemos, digamos, el gráfico de normalidad de cars, speed, y cuando lo vemos, pues vamos a ver que en efecto ya hay están mucho más cercanos, se dan cuenta, pues parece que es una rectica. Pero para salir de dudas, pues graficamos la recta, digamos, de velocidad, de nuevo en otro color, para que nos quede, por ejemplo, sencillamente esto de col es un parámetro que me dice qué color quiere que pinte la recta. Vamos a pintarla, por ejemplo, de color 3, que es verde, y nos dice, vamos a ver que en efecto, miren que los datos al parecer están mucho más ajustados a la recta, lo que significa de una u otra manera que pues al parecer cuantil a cuantil, pues digamos hay una cercanía, un comportamiento más cercano de los datos que están tomando la muestra versus a los teóricos. Entonces aquí pues nos va a decir que en efecto se comprueba a este tercer método que en efecto la hipótesis de normalidad está mucho más fuerte. Para finalizar este video, veamos el tercer ejemplo. De nuevo, ustedes lo pueden replicar siempre, digamos a través de la otra variable. Entonces vamos a pintar el histograma, que de nuevo es un muy buen indicador de normalidad de cars, pero ya no con speed, sino de pronto con distancia. Y vamos a ver que al parecer, si nos damos cuenta, esto de acá ya no tiene una forma normal tan fuerte, sino tiene un sesgo, digamos, hacia la izquierda. Entonces lo cual dice pues que la normalidad no debería ser tan fuerte en este caso. Entonces por lo mismo, entonces deberíamos correr una prueba, las pruebas de normalidad. Hay muchas pruebas, aquí solamente estamos trayendo dos, digamos de cars, y me dice que el p-valor es 0,0391. Vean que en este caso pues el p-valor es mucho más pequeño, de hecho es menor que 0,05 y por lo tanto uno debería pues en este caso decantarse a decir que no hay hipótesis de normalidad, o sea los datos tienen un sesgo mucho más fuerte y por lo tanto pues ya hay un coeficiente, digamos hay una asimetría. Al parecer esto debe tener un comportamiento mucho más cercano a lo que podría ser una prueba chi o una distribución tipo chi o una prueba pues de pronto de ese estilo. Ahora sí, digamos esas pruebas, pues digamos hasta aquí llega Shapiro, nos dice no, aquí no hay ningún tipo de normalidad, pues digamos al menos con esa confianza no del 0,05 que es lo mínimo aceptable, pues está diciendo que no. Podríamos tratar de hacer una prueba chi, que eso se puede hacer con Kolmogorov-Smirnov, que no necesariamente tiene que estar ceñido a la normal, o sea también yo puedo en la Kolmogorov-Smirnov pedirle que pruebe otro tipo de distribución, como por ejemplo la chi, y ahí de pronto nos va a decir que tiene un ajuste un poco más, pero lo vamos a dejar para otro video. Si de nuevo corremos la prueba Shapiro a través de lili.test, digamos de nuevo de cars, me va a decir que de nuevo por acá tampoco, aunque este de acá tiene un poco menos de sensibilidad, aún así me está diciendo que no hay una prueba de normalidad y por lo tanto no puedo aceptarla. El p-valor es muy pequeño, lo cual me está diciendo que es bastante viable que yo acepte la hipótesis alternativa, que es que no hay, digamos, normalidad en este caso. Vamos a comprobarlo igual a través de QConor de esta variable, que sería cars distancia, y vamos a ver que pues no se ve como tan ceñido a la recta, pero para estar confirmado pues graficamos de nuevo el QQ-line o la recta que me permite verificarlo de cars de la variable que estamos trabajando, y podemos ver que en relación a la anterior, que es esta, digamos aquí los datos están mucho más cercanos, ¿cierto? Vamos a ver que por ejemplo acá están pegaditos, de pronto aquí se salen un poco, pero vamos a ver que aquí en la siguiente pues obviamente se empiezan a despegar un poco más, y sobre todo en esta parte se despegan más de la recta y por lo tanto es un indicio muy fuerte de que no hay normalidad. Entonces en esencia son tres métodos muy rápidos, muy eficaces que vamos a poder tener al interior de R para probar si una variable cuantitativa tiene o no hipótesis de normalidad. Gracias por ver este video.